gracias, Señor, por este día, Señor, gracias por este tiempo. Tu palabra dice que este día es el día que tú hiciste, Señor. Nos gozamos, nos alegramos en ti, Señor. Confiamos plenamente, Señor, en tus maravillas, en tu amor infinito, en tu misericordia, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que transforma, Señor, nuestros corazones. Palabra que escuchamos, palabra que obedecemos, Señor, y ponemos en acción, Señor. Gracias, amado Dios, gracias porque tu Espíritu Santo nos ayuda en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras carencias, en medio de nuestras falencias, Señor. Gracias, amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, toda la gloria y toda la honra es para ti. Amén y amén. Dile al que está a tu lado, este es el día, pero sonriendo, este es el día que hizo el Señor. Nos gozamos, sonríe, sonríe, hermano, nos gozamos y nos regocijamos en Él. Ahora dile, qué lindo día. Estás más lindo, más linda que de costumbre, dile, amén. Gloria a Dios. ¿Quiénes necesitan descansar? Amén. ¿Yo nomás? Amén. Gracias. Gloria a Dios. Amados hermanos, ¿es grato hablar de descanso? Imaginamos momentos, lugares que nos hacen sentir paz, ¿no? Si hablamos de descanso, es una situación de la persona que ha descansado, que ha recuperado fuerzas, ¿no ve? Vuelvo a preguntar, ¿quiénes quieren descansar? ¿Quiénes necesitan recuperar fuercitas? Yo siempre he sido reacia a la frase que utilizan en muchos cementerios, para muchos cementerios, ¿no? Lugar de descanso, dicen, ¿no ve? Recemos por el eterno descanso de nuestro amigo, tal cosita, ¿no ve? Yo me pregunto, ¿de qué va a descansar un muerto si ya no está aquí en este mundo? ¿O estoy mal? ¿Sí o no? Con Cristo hemos recibido vida eterna, ¿no ve? Tenemos que vivir esa vida ahora ya, no la vida eterna porque no hemos muerto, pero sí la vida aquí en abundancia. Tenemos que descansar en los brazos del Padre Celestial. Dile al que está a tu lado, te están hablando. Si escuchamos la frase descansa en paz, lo que me viene primero a mí a la mente es alguien que se ha muerto, ¿no? ¿No ve que ponen el nombre ahí abajo? QEPD, que en paz descanse. Yo me revelo, hermanos. Porque los que necesitamos descanso somos los que estamos vivos, los que estamos viviendo en este mundo, ¿sí o no? El Señor Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, ¿no ve? Pero confíen en mí, esto es descansen en mí. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. ¿Es una maravilla o no esta? Amén. La palabra de Dios habla sobre días de descanso. En el Antiguo Testamento, en Génesis 2:2, en Éxodo 16, 23, 31, sobre todos los días festivos, en el séptimo año, en Levítico 25, 4, 5. Te estoy dando simplemente textos para que tú los busques en casa si quieres buscarlos. Pero, amados, el descanso no solo implica ausencia de trabajo, sino principalmente confianza en el cuidado y la gracia de Dios. Tenemos que confiar en el cuidado de Dios, en la gracia del Señor. Dios utilizó el ejemplo de su reposo en el séptimo día. ¿Para qué? Para dar por terminada la creación del mundo, ¿no ve? Eso está en Éxodo 20, en Deuteronomio 15. Dios les dio a los israelitas un cuarto de los 10 mandamientos, el cual era acordarse del día de reposo y santificarlo. No es que nosotros tenemos que cumplir con eso, pero eso quiere decir que nosotros tenemos que descansar en el Señor. Tenemos que santificar el nombre del Señor. Él es santo. Dice la palabra que Él es santo, santo, santo. No dice Él es bueno, bueno, bueno. Dice Él es santo, santo, santo. ¿Cómo voy a santificar el nombre del Señor? Confiando en Él, descansando en Él. Un día de cada 7, los israelitas tenían que descansar de sus trabajos, de sus labores y darles ese descanso a sus sirvientes animales. Era un total cese de labores. ¿Me están siguiendo? Cada semana cualquier trabajo tenía que detenerse por un día. Ese era el día de reposo que fue establecido. ¿Para qué? Para que las personas descansen de sus labores y empiecen un nuevo día con todo el cuerpo descansado. Gloria a Dios, amados hermanos, que en el Nuevo Testamento el Señor Jesús nos redimió de culpas, de cargas y de pecados y nos dio vida eterna. Nos dio descanso eterno, quiere decir eso.
No va a empezar cuando muramos, empieza ahora. ¿Para qué? Para que todos nosotros confiemos en que Él nos hace descansar. No solo en sábado. El Señor Jesús dijo: yo soy Señor de todos los días. ¿Recuerdan? ¿Han leído esto o no? ¿Por qué? Porque Él sanó en sábado, Él enseñó en sábado. Él no agarraba y se encerraba en el sábado, más bien trabajaba en día sábado. ¿Recuerdan que hace unos domingos aprendimos a esperar en el Señor? ¿Recuerdan? Confiadamente, pacientemente, constantemente, anhelantemente y calladamente. Hoy vamos a aprender a descansar en el Señor durante esa espera. Aprenderemos a esperar descansando en el Señor. Estoy segura que el Señor quiere tocar y transformar cada uno de nuestros corazones. ¿A qué? A corazones descansados. No corazones flojos, no vamos a confundir. Descansarse no es echarse, no hacer nada. Estas palabras a mí me tocan profundamente. Para quienes me conocen saben que me cuesta sentarme, ¿no ves? Mi hija siempre me dice: mami, ¿no te sientas un ratito? Sentate, me dice. El asunto es que mi ritmo de actividad no es solo corporal, sino también mental. Yo creo que en muchos de ustedes también hay, ¿no ves?, actividad aquí. Ese es el texto base para hoy día que nos va a hacer descansar en el Señor. Salmo 62, versículos 5, 6, 7 y 8. Si no tienes Biblia, aquí hay Biblia. Amén, gloria a Dios. Tienes que decir: gracias, Señor. Salmo 62, versículos 5, 6, 7 y 8. ¿Quién tiene el Salmo 62? Amén. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque en Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y refugio. El 8 más, por favor. Esperad en Él en todo tiempo, pueblo, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Dile al que está a tu lado: Dios es mi refugio. Dios es mi refugio. Claramente aquí la palabra de Dios nos enseña dos requisitos: descansar solo en Dios y descansar rendidos en su presencia. Salmo 62, versículos 5, 6, 7 y 8. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Amado Padre, bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es la única que nos puede transformar, Señor, la única que puede tocar nuestro corazón, como dices tú mismo, Señor. Tu palabra es viva y eficaz. Entra y penetra hasta nuestro corazón, discerniendo todo lo que está mal, Señor, lo bueno y lo malo, Señor. Nos ayuda y nos transforma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Primero vamos a descansar solo en Dios. En el versículo 5 dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. El versículo 6, Él solamente es mi roca y mi salvación, mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. David expresa aquí sus sentimientos a Dios y los reafirma con su fe. La oración puede liberarnos de tensiones en momentos de estado emocional así terribles. ¿Por qué? Porque nos derramamos delante del Señor. Toda nuestra confianza tiene que estar en Dios, porque Él es nuestra única roca, nuestra única salvación y nuestra única fortaleza. Bien dice la palabra que solo Jesús es camino, verdad y vida. Eso va a cambiar por completo la visión de la vida que tenemos. Ya no nos va a esclavizar el rencor, ni la amargura, ni la ira, ni ningún otro sentimiento. Cuando descansamos en la fortaleza de Dios, nada nos puede conmover. ¿Qué quiere decir la palabra confianza? Es una creencia firme en la fiabilidad, verdad o habilidad de alguien o algo. Según el diccionario Oxford, la Biblia nos dice que creamos a Dios porque Él es fiel, es verdadero y es todopoderoso. Repite conmigo: Dios es fiel, verdadero y todopoderoso. Vamos al Salmo 27, versículo 14. ¿Por qué salmos?
Porque David tenía un corazón adorador, tenía un corazón confiado. ¿Quién agradece algo? Adora, ¿cierto? Y David agradecía, David adoraba. Una persona malagradecida no va a agradecer nada, ¿no ve? Ya la palabra malagradecida, ¿qué va a estar adorando? No, está pensando en todo lo que le hicieron, en todo lo que pasó, en vez de agradecer al Señor. Salmo 27, 14. ¿Qué dice la palabra? Aguarda a Jehová, esfuérzate y alientes en tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén, aguarda a Jehová, dice, esfuérzate. ¿Hay que esforzarse o no? Claro, nada es por ósmosis, ¿no ve? Es como si yo le diría a mi esposo, bueno, yo voy a orar, yo voy a creer, tú duermes conmigo y todo va a pasarte a ti también. No, cada uno tiene que orar, cada uno tiene que creer, cada uno tiene que buscar del Señor. Amén. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. David sabía por experiencia lo que significaba esperar al Señor. Había sido ungido para ser rey a la edad de 16 años, pero no fue rey sino hasta que tuvo 30 años. ¿Cuántos años de espera? Bastantes, ¿no ve? Mientras tanto, tampoco estaba tranquilo. El celoso rey Saúl lo perseguía por todo el desierto, quería matarlo. Pero él tuvo que esperar en Dios. Solo así vamos a lograr salir a flote, hermanos, esperando, descansando en el Señor. Estaba perseguido por Saúl, luego por su hijo Absalón, su hijo rebelde. Pero él esperó en Dios. Esperar en Dios no es fácil, pero tampoco es imposible. Descansar en Él tampoco es fácil, pero tampoco es imposible. A menudo parece que Dios no está respondiendo a nuestra oración, ¿no ve? Oramos por algo que no comprendemos, ¿no ve? Porque decimos, ay, tú no estás entendiendo, Señor, mi urgencia, no estás viendo lo que estoy sufriendo. Ese es un pensamiento erróneo. Implica que Dios no lleva las riendas de todo o que Él no es justo. Dios es justo y Dios está al control de todo. Dios ve todo lo que nos sucede. ¿Me están siguiendo, amados? Ánimo, hermanos. Dile al que está a tu lado, ¿vale la pena? Esperar en Dios. En el libro de Lamentaciones, el nombre ya Lamentaciones, ¿no? Les digo, guay, o sea, ¿dónde más? Lamentaciones en el capítulo 3, versículos 24 y 26 al 26, nos hace un llamado a la esperanza, a esperar en Dios, en el Señor, porque Dios a menudo utiliza ese tiempo de espera, ¿para qué? Para refrescarnos, por más imposible que te parezca, para renovarnos y para enseñarnos. Este es el tiempo de aprender, hermanos. No vamos a aprender cuando estemos muertos, ya no hay necesidad, ¿cierto? Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Quiero que pongas la mano en el hombro de la persona que está a tu lado y le digas, ánimo. Estás viva. Mientras estás viva, hay esperanza. Amén. No nos hemos muerto, amados hermanos. ¿Qué dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6? Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y enderezará tus veredas. Amén. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. No dice de un pedacito, de una partecita de tu corazón, de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Puedes leer tu versión? Es la misma, igualita, ya. ¿Qué te da la palabra apoyar? Te da la idea de poner todo tu peso sobre algo, ¿no ve? El otro día la joven que me ayuda aquí en la casa se puso mal. Y ella es bien delgadita, bien delgada. Si la ven me van a dar la razón. Entonces la llevo al médico y se me apoyó. Yo no pensé que pesaba tanto. Así apoyada, no podía caminar. No, yo decía, pucha, ¿qué pesa? ¿Qué tan flaquita eres? ¿Dónde está ese peso? Entonces aquí nos está hablando de apoyarse, ¿no? Nos tenemos que apoyar ¿en quién? En el Señor. Todo nuestro peso tiene que descansar en Él, confiando en Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando tenemos que tomar alguna decisión importante, a veces no sentimos que podemos confiar en nadie, ¿no? Absolutamente. Y a veces ni siquiera en Dios, ¿sí o no? O yo nomás. Decimos, ay, no, pero ¿cómo el Señor se va a meter en esto que es tan pequeño?
El Señor sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Incluso juzga mejor que nosotros. Amén. Tenemos que confiar en el Señor completamente en todas las decisiones que tomemos. Esto no significa que tenemos que dejar de pensar. Hay gente que se pone tan espiritual que dice, no voy a pensar, no. Razona, pero como ha dicho hace rato la hermana Alessandra, cantemos también con inteligencia, ¿no ve? Tenemos que saber qué estamos haciendo. O sea, no somos espíritus, simplemente somos alma y vivimos en un cuerpo. O sea, somos tres cosas: espíritu, alma y cuerpo. Entonces, nadie puede dejar, o alguien ha dejado su alma por ahí. No, hemos venido con todo el paquete completo. Entonces, tenemos que renovar el paquete completo. Amén, hermanos. Eso quiere decir que no nos tenemos que creer sabios en nuestra propia sabiduría. Siempre debemos estar dispuestos a escuchar y obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios nos guía y nos corrige. Tenemos que utilizar la Biblia como guía. Luego seguir la dirección que el Señor nos ha dado. Él hará que nuestros caminos se enderecen, que se hagan derechos, dice. Pero el Señor no va a hacer nada si tú no le permites, ¿no? Yo nunca he sabido de que el Señor agarre y enderece un camino en el cual el dueño del camino se para. ¿Me están siguiendo? Tenemos que disponernos nosotros ¿a qué? A que el Señor nos rectifique, nos corrija. Salmo 13, 5. Salmo 13, versículo 5. Amén, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. David, con todo lo rey que era, con todo lo salmista que era, declaró muchas veces en los salmos que Dios actuaba un poco lento, ¿sí o no? A veces muy lento también para salvarlo. A menudo nosotros también sentimos esa impaciencia, ¿sí o no? ¿Hasta cuándo? ¿No ve? O yo nomás. Yo creo que todos. Parece que el sufrimiento por el que pasamos, tan larguito, ¿no ve? Y sigue. Y que no capta ni la atención de Dios y nos preguntamos, Señor, ¿hasta cuándo? David afirmó que él continuaría confiando, a pesar de que se quejó, ¿no ve? Porque era un ser humano también. Pero él dijo, también voy a continuar confiando sin importar cuánto tiempo va a pasar en mi espera. ¿Por qué? Porque Dios es justo, Dios es fiel, amados hermanos. Cuando te impacientes, recuerda la fe constante que tuvo David en la misericordia de Dios. Dios es infalible, eso quiere decir que no falla. Amén. Dile al que está a tu lado, Dios no falla. Dios no falla. Isaías 26, 3. Isaías 26, 3. Para la pastora es fácil hablar porque ella no está pasando por lo que yo estoy pasando. Amados hermanos, todos tenemos problemas de una u otra manera. Amén. Isaías 26, 3. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Palabra clave, confianza. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Cuando perseveras, cuando sigues en lo mismo, cuando permaneces en la palabra de Dios, estás confiando en el Señor. ¿Vamos a poder evitar los conflictos que pasamos? No. Claramente no. El mundo que nos rodea está lleno de maldad, ¿no ve? Pero con Dios conoceremos la paz perfecta aún en medio del caos. ¿Es maravilloso esto? Cuando nos entregamos al Señor, nuestra actitud tiene que ser firme y estable. Si nos hemos entregado, nos hemos rendido al Señor, no nos apunta con una pistola el Señor, ¿no ve? Ríndanse. Pero con su amor nos ha rendido el corazón, al menos a mí. Tenemos que apoyarnos en ese amor que es inalterable, en ese poder que es todopoderoso, valga la redundancia. La confusión que nos rodea no nos tiene que conmover. Necesitamos paz, deseamos paz. Filipenses 4:7 dice que oremos al Señor en acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a llenar nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Amén.
Salmo 31, 14. Salmo 31, 14. Tenemos que confiar en el Señor. Amén. Salmo 31, 14. Mas yo en ti confío, oh Jehová, sí, porque tú eres mi Dios. Amén. Mas yo en ti confío. Si tu yo no entiende esto, repíteselo 1000 veces. Yo confío en Dios, porque Dios es mi Dios. Tarde o temprano te va a tener que entender tu alma. Muchas veces no necesitamos que alguien nos moleste, que alguien nos haga la guerra. Muchas veces la guerra está aquí mismo, ¿sí o no? En nuestra propia mente. Justo, para eso es la palabra. La palabra dice que tenemos que renovar constantemente nuestro entendimiento para saber la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2, ¿no ve? David dijo al Señor aquí: en tu mano están mis tiempos. ¿Qué expresa eso? Que en toda circunstancia Dios está al control, en toda circunstancia. Eso incluye mi situación, pastora, eso incluye tu situación y también la mía, amado hermano. Saber que Dios nos ama y que tiene cuidado de nosotros nos permite mantenernos firmes en nuestra fe, nos permite mantenernos en paz en medio de la tormenta, sin desesperarnos. Jeremías 17:7. ¿Quiénes son benditos del Señor aquí? Amén. Todos somos benditos del Señor, amados hermanos, aunque no levantemos la mano. Jeremías 17:7. ¿Qué dice la palabra? Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Amén. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Los que confiamos en el Señor, dice la palabra en el Salmo 1. ¿Quiénes confían en el Señor? Los que confiamos en el Señor, dice que floreceremos como árboles plantados junto al agua. Amados, en tiempos difíciles, quienes confiamos en el Señor vamos a tener abundante fortaleza. ¿Por qué? Porque Dios no miente. La palabra de Dios dice que Él es nuestra fortaleza, entonces va a ser en medio de esos problemas. No solo para nuestras necesidades, sino incluso para ayudar a los demás. ¿No te ha pasado lo siguiente, que a veces estás pero con un problema así tremendo y aparece una persona a la que tienes que ayudarle todavía, ¿no ves? ¿Pasa? ¿Les pasa o no? Tú dices, uy, estás, ya pues, Dios mío, y aparece alguien que está peor que tú. Es mejor mirar eso y ayudar a esa persona. Eso quiere decir que en tiempos de crisis, el Señor nos da fuerzas para ayudar a los demás incluso. ¿Es bueno eso o no? Amén. Vamos a descansar entonces confiando solo en Dios. Vamos a descansar rendidos en su presencia. Salmo 62:8. Ese es nuestro texto base, ¿recuerdan? Salmo 62:8 dice: esperad en Él en todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Es que mi corazón está muy cargado, tengo muchos problemas. Toda esa carga, descárgala en el Señor. Amén. Si Él está diciendo, pues hay que obedecer. Yo descargo todo, derramo todo delante del Señor. Salmo 22, versículo 24. ¿El Señor menosprecia a alguien? No. Nadie. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a Él, le oyó. Dile al que está a tu lado: Dios es bueno. Dios es bueno. Jeremías 33:3. Jeremías 33:3. ¿Qué dice la palabra en Jeremías 33:3? Clama. Amén. ¿Quién puede leer? Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Amén. La otra versión, la Reina Valera, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios le aseguró a Jeremías que solo tenía que clamar a Él y que Él contestaría, ¿no ve?
Dios está listo para contestar nuestras oraciones, aunque no nos llamemos Jeremías, amados hermanos. ¿Qué es lo que pide el Señor? Que confiemos totalmente en Él, que nos rindamos a su presencia. Cuando reconocemos que solo Dios es Dios, y ahí es donde podemos poner todas nuestras cosas, nuestras cargas. Y de ahí recibimos que nosotros ponemos nuestras cargas en el Señor y Él nos da nuevas fuerzas. Amén. ¿Es bueno o no? Nos rendimos y Él nos da fuerzas. ¿Me están siguiendo? ¿Me están entendiendo? Cuando buscamos del Señor tenemos que humillarnos. Humildemente, no tenemos que decir, pero esto, pero cómo, pero nada, sino me humillo delante de ti. Humillarse es rendirse, amados hermanos. Echar a un lado nuestra preocupación, nuestra obstinación y determinarnos a ¿qué? Obedecer al Señor. Amén. Isaías 64:8. Esto es bien bonito, quiero que lo sigamos con ánimo, amados hermanos. Isaías 64:8. ¿Qué dice Isaías 64:8? Mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Hay alguien que sea diferente, especial aquí? No, ¿verdad? Todos somos normales, todos somos barro y el Señor es nuestro alfarero. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 7, 8 y 9. Segunda de Corintios 4, versículos 7, 8 y 9. La palabra de Dios dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Quiénes son los vasos de barro? Nosotros. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Está hasta ahí claro? ¿Me están siguiendo? Dice que nosotros somos los vasos de barro. El poder viene de Dios. Que estamos atribulados en todo, dice. ¿Sí o no? ¿Hay problemas o no hay problemas? Mas no angustiados. No nos estamos jalando los cabellos, no estamos arañando las paredes. En apuros, mas no desesperados. Hay problemas, hay apuros, pero no tenemos que desesperarnos. Nuestra esperanza es el Señor. Perseguidos, mas no desamparados. Si alguien te está persiguiendo y no hay nadie que esté cuidando de ti, eso debe ser grave. Pero el Señor cuida de nosotros. La palabra lo dice. Dice que descansemos en Él porque Él cuida de nosotros. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Hay problemas que nos dejan en la lona, ¿sí o no? Hay situaciones que nos dejan así, nivel suelo. Eso es derribados, pero no nos destruyen. Amén. El mensaje invalorable de salvación en Jesucristo ha sido confiado por Dios a hombres frágiles y falibles. Esos son los vasos de barro, eso eres tú y eso soy yo. El enfoque de Pablo en esta parte de 2 de Corintios no es el envase de barro, sino el valioso contenido que tiene. El Espíritu Santo que mora en ti y que mora en mí. Es Dios obrando en nosotros, es su Espíritu que aún nosotros siendo débiles, el Señor nos infunde nuevas fuerzas y nos da poder para cumplir con la obra de Él. Si sabemos que el poder es suyo, no tenemos que descansar, tenemos que descansar. Evitemos que el orgullo nos haga dudar de mantenerse en contacto a diario con Dios, entregarle todo al Señor. Él es nuestra fuente de poder, nuestra única fuente de poder por si acaso. Pablo nos recuerda aquí que aunque podamos estar al final de la soga, ¿no ve? Nos sentimos al final de la soga, ¿sí? ¿No ve? Al borde del precipicio, ¿sí o no? Dice, nunca estaremos al final de la esperanza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios por nosotros es infinito, no tiene un hasta aquí. Dios me ama, dile al que está a tu lado. Si no te alegra esto, hermano, no sé. Juan capítulo 3, versículo 16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más bien tenga vida eterna. En el sufrimiento, en lo bueno, en lo malo, en lo regular, Dios nunca nos abandona. Cristo obtuvo la victoria sobre la muerte y nos la dio a nosotros. Tenemos la vida eterna. Amados, para descansar rendidos en presencia del Señor, es necesario someter nuestra mente y voluntad a sus palabras. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5.
Es que a mí mi abuela me dijo que yo tenía que ser como las heroínas de la coronilla. No, amado hermano. Segunda de Corintios 10, 4 y 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No se trata de que te agarres, ¿no ve?, a pelear con todos, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Dónde están las fortalezas? En nuestra cabeza, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios está en nuestra mente. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sometiendo todo lo que pensamos a la palabra de Dios. Si yo pienso que peleando voy a ganar la cuestión, ¿qué dice la palabra? Confía en mí. Entonces ese pensamiento lo someto a la palabra de Dios. Nosotros como Pablo somos simples y frágiles humanos, ¿no ve? ¿Sí o no? Por lo tanto, no necesitamos usar planes y métodos humanos para ganar batallas. Las poderosas armas de Dios están disponibles ¿para qué? Para derribar las fortalezas, los muros que tenemos aquí en la cabeza. Están en nuestra mente generalmente. Los cristianos tenemos que decidir qué métodos empleamos, los de Dios o los del hombre. Pablo nos asegura que las poderosas armas de Dios son efectivas: la oración, la fe, la esperanza, el amor, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Estas armas, ¿qué hacen? Destruyen el argumento del orgullo humano que se levanta contra Dios. Demos a Dios su lugar. Él es el comandante en jefe de nuestro ser completo. Debemos rendirnos a Él, someter nuestros pensamientos a su control. Vamos a descansar en el Señor, escuchando y obedeciendo su voz, amados hermanos. Deuteronomio 28 del 1 al 14. Tenemos que ser obedientes, si no, no va a haber resultado, amados hermanos. Cuando vas a un médico, por ejemplo, el médico te dice, tiene que tomar esta pastilla o tiene que hacer esto 3 veces al día o cada 12 horas o no sé, ¿no ve? O una por día. ¿Obedecemos o no obedecemos? Obedecemos, ¿no? Entonces la palabra también tiene que ser obedecida por nosotros. ¿Para qué? Para que dé buenos resultados. La palabra en Deuteronomio 28 del 1 al 14 dice bendiciones de la obediencia. ¿Ya lo tienen? Acontecerá, dice, que si oyeres atentamente, esto quiere decir si obedecieres. O sea, oír atentamente es obedecer, es hacer la palabra de Dios. La voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra. ¿Está claro ahí, no ve? Todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Quiénes quieren que todas las bendiciones vengan sobre cada uno de ustedes? Amén. Estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán, vendrán sobre ti si oyeres y obedecieres la voz del Señor. Muchas veces enseñan, ¿no? Repite, bendito soy en la ciudad, en el campo, bendito el fruto de mi vientre, el fruto de mi tierra, etcétera, etcétera. Esto es si obedeces la voz del Señor. No adelanta en nada que repites 100,000 veces, tienes que obedecer la palabra del Señor. ¿Me están siguiendo? ¿Qué dice el versículo 3? Bendito serás en la ciudad y en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, son tus hijos, el fruto de tu tierra, tu trabajo, de tus bestias, la cría de tus vacas, todo bendito en tu hogar, ¿no ve? Tu canasta, muchas veces, mi provisión no llega, ¿no ve? Tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir, en todo el proyecto. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 huirán de delante de ti. Buenísimo, ¿no? Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendeciré en la tierra que Jehová tu Dios te da. Versículo 9, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. ¿Cuándo? Cuando guardares sus mandamientos y anduvieres en sus caminos. Estas bendiciones hasta el versículo 14 están. Pero, ¿cuál es la condición? Obediencia. La obediencia genera bendición. Nada es mágico. ¿Me están siguiendo, hermanos? La obediencia, repite conmigo, la obediencia genera bendición.
Si obedecemos a Dios, todas estas cosas que dicen aquí nos van a suceder. Deuteronomio 7, versículos 12 al 15. Deuteronomio 7, 12 al 15. Está bien claro aquí. En el versículo 12, Deuteronomio 7, 12 dice: y por haber oído estos decretos y por haberlos guardado y puesto por obra. ¿Qué dice? Entonces, primero escucho atentamente la voz del Señor, guardo su palabra y la pongo por obra. Amén, hermanos. ¿Qué dice el Señor como consecuencia de esto? Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Versículo 13, a ver, ¿quién puede leer? Y te amará, a ver, te bendecirá, te multiplicará. Amén. Bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Amén. En la tierra que juró a tus padres que te daría. Amén. Y te amará, te bendecirá, te multiplicará, bendecirá a tus hijos, tu trabajo, tu grano, tu mosto, tu aceite. ¿Qué más queremos, amados hermanos? ¿Qué dice el versículo 14? Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Versículo 15, quitará Jehová de ti toda enfermedad. ¿Queremos sanidad? Sí. Tenemos que obedecer. Y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieron. Amados, ¿todo es consecuencia o no? Si obedecemos, la consecuencia será bendición. Amén. Repite conmigo: la obediencia genera bendición. Escucho la voz de Dios, la obedezco y recibo mi bendición. Ahí voy a descansar, ¿cierto? Amén. Vamos a esforzarnos por descansar. Eso es chistoso, ¿no? Esforzarnos por descansar. Es que tenemos que esforzarnos muchas veces. Si alguien es tan activo como yo, alíñese a la palabra. Yo soy activa. Pues muchas veces me mira y dime, ¿por qué no te sientas un rato? Y yo estoy entrando, saliendo. Un día mi hija me dijo, he contado 15 veces te has movido, mami, de la mesa. ¿Y con qué motivo? Me dice. Tenemos que reposar, tenemos que descansar. Hebreos capítulo 4. Hebreos 4. En este caso, pero, descansar nuestra mente tiene que ser, amados hermanos. La mente trabaja más que el cuerpo muchas veces, ¿sí o no? Esas noches de insomnio, donde toda la película, y ni siquiera es un periodo, sino toda la noche así pensando en eso. ¿Qué dice la palabra en Hebreos 4? Versículo 3. 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Quiénes hemos creído? Amén. Aquí dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo a los que no creyeron, ¿no? Por tanto juré en mi ira. ¿Le molesta o no le molesta al Señor que no confiemos? Le molesta al Señor que no descansemos en Él. No entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Si tú le preguntas al Señor, ¿y esto cuándo va a acabar? El Señor sabe cuándo va a acabar. Para Él ya ha acabado. Él ya ha visto tu buen final, si confías en Él. Versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. El Señor reposó, ¿no ves? O sea, Dios con toda su perfección, con todo lo que Él es, Él reposó. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a reposar, amados hermanos? Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Ese reposo es Cristo Jesús, es la palabra de Dios. Dile al que está a tu lado, sonriendo, con entusiasmo y con ganas, por favor, hay un reposo para mí, dile. Eres el pueblo de Dios, hay un reposo para ti. Es Jesús, es la palabra de Dios. Versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. El Señor nos está indicando aquí, ¿no ve? ¿Qué dice el versículo 11? A ver. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga, dice, en semejante ejemplo de desobediencia.
Si el Señor nos manda a reposar, ¿vamos a obedecer o no? Tenemos que reposar, tenemos que descansar en Él. ¿Cómo voy a entrar en el reposo de Dios? Confiando en su palabra. ¿Por qué? Porque la incredulidad, amados, es pecado. Tal vez es el pecado más disfrazado. Podemos poner carita de piedad, ¿no ve? Venimos a la iglesia, podemos estar en el grupo de oración, participar de la Santa Cena, pero si no creemos en el Señor, esa es una gran desobediencia. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Sin fe es imposible agradar a Dios. Es que yo canto bien lindo en la alabanza. Es que yo predico muy bien. ¿No me crees? Dice el Señor. No adelanta, no me agrada. Tenemos que creer en el Señor. Algunos de los cristianos judíos recibieron esta carta a los hebreos. Eran judíos que se habían convertido a Cristo. Estaban, yo creo, a punto de volver atrás del reposo prometido en Cristo. Tenemos reposo en Cristo y nosotros muchas veces, como la gente de esa época, incluso como la gente de la época de Moisés, que dieron la espalda a la tierra prometida, por eso dieron 40 años vueltas, ¿sabes? Ahí en el desierto. Muchas veces nosotros también damos la vuelta, damos la espalda a la palabra de Dios. En ambos casos, las dificultades del momento presente quieren opacar la luz de la promesa de Dios. El Salmo 119, que es el salmo más largo, dice: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. No hay camino tan oscuro que la palabra no pueda alumbrar, amado hermano. ¿Me siguen? ¿Me dejo entender? Entonces, las dificultades del momento presente no pueden opacar la luz de las promesas de Dios. El pueblo dudó de que Dios iba a cumplir sus promesas. Amados, cuando ponemos nuestra confianza en nuestros propios esfuerzos, en lugar de ponerlas en Cristo, nosotros también estamos en peligro de dar la espalda a la palabra de Dios. Nuestros esfuerzos propios nunca van a ser suficientes. Solo Dios puede guardarnos a través de la fe. Creemos en Él, el Señor nos guarda. Amén. Si Dios reposó, el Señor quiere que hagamos lo mismo. El mundo es perfecto, dijo el Señor, ahora voy a reposar satisfecho en mi obra. ¿Estamos satisfechos con la obra de Cristo en la cruz? Les pregunto. Entonces tenemos que descansar en Él. ¿Me están siguiendo? El reposo es con alegría, una alegría anticipada en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ya hemos sido redimidos de todo pecado, de todo lo malo. Nuestro reposo en Cristo comienza cuando lo hacemos nuestro Señor y nuestro Salvador. Si lo hacemos nuestro Señor y Salvador, ahí le permitimos que haga su obra perfecta en cada uno de nosotros. Dios les dio a los israelitas la oportunidad de entrar a Canaán, ¿sí o no? Pero ellos fracasaron, ¿no ve? ¿Por qué? Porque no creyeron en su promesa. Ahora Dios nos da la oportunidad de entrar en el lugar supremo de reposo. Este es Cristo Jesús, esta es la palabra de Dios, es el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. El Señor nos invita a acudir a Cristo para entrar en su reposo. Tenemos que creer que Dios quiere que nuestro reposo sea completo en Cristo Jesús. Tenemos que empezar a obedecerle hoy. Hoy es el mejor momento para hallar la paz. ¿Quiénes quieren tener paz? ¿Quiénes quieren descansar? Mañana puede ser demasiado tarde, tal vez no estemos aquí, no ven la tierra. Dios quiere que entremos en su reposo hoy. En la época de Moisés, tanto leemos y dicen, ay, pero qué gente más terca. Muchas veces nosotros estamos igual. En Isaías dice que el Señor Jesús es nuestro príncipe de paz. Si nos da paz, nos da reposo. No necesitamos esperar hasta la muerte, ¿no?, para disfrutar el reposo de la vida eterna. Al principio hemos dicho, ¿no ves? Que en paz descanse. Tengo que descansar aquí, ahora. Ahora tenemos que empezar a descansar. Empecemos ahora. Ya no vamos a decir entonces descansar en paz cuando muera. No, debemos empezar a decir, estoy vivo en Cristo y ahora descanso en paz mientras vivo en Él. Dile al que está a tu lado, estoy vivo en Cristo y ahora descanso en paz mientras vivo en Él. La palabra es clara. En Romanos capítulo 8 versículo 1 dice así: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes están en Cristo Jesús? Todos levantan una. Para los que viven conforme al Espíritu. Estás en Cristo, vive conforme a la palabra de Dios. Si no vives conforme a la palabra de Dios, no vas a estar en paz.
vas a tener siempre culpa y siempre condenación. Gloria sea al Señor. ¿Entendemos? Si Jesucristo es nuestro reposo, procuremos entrar en aquel reposo. Tenemos que esforzarnos por apreciar y beneficiarnos de lo que Dios ya ha provisto. La Biblia tiene más de 8,000 promesas, amado hermano. Repite conmigo, 8,000 promesas. Yo creo que alguna de esas 8,000, humildemente, creo que te sirven en una situación. ¿Sí o no? Repite conmigo, yo decido descansar en Cristo y creer en su palabra. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe el Señor y que es galardonador de todos los que le buscan. Dile al que está a tu lado sonriendo, lo mejor está por venir. Una de esas 8,000 promesas va para tu problema. Amén. 2 palabras describen nuestra fe: confianza y certeza. Esas son 2 cualidades que necesitan un punto inicial y un punto final, pero seguros los puntos, ¿no ve? El punto inicial de la fe es creer en el carácter de Dios. Él es quien dice ser. Dios es bueno, amados hermanos. Dios es fiel. Dios es misericordioso. Dios es perdonador. Dios es amor. Y el punto final es creer en las promesas de Dios. Él hará lo que dice que hará. La Biblia lo dice en Isaías 55:11. A ver, iremos ahí, amados hermanitos. Vamos a cambiar nuestro chip. Isaías 55:11. Isaías 55:11. ¿Será que Dios va a hacer esto conmigo? Te he sacado de tumultuosas aguas, dice el Señor, ¿no ve? ¿Qué dice aquí la palabra? Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que haré lo que yo quiero y será prosperada en aquello que para mi bien. Amén, así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No digo yo que no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice el Señor. ¿Es fiel la palabra del Señor o no? Y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios es fiel, Dios cumple lo que Él dice, cumple lo que promete. Cuando creemos que Dios cumple sus promesas a pesar de todo lo que nos está pasando, esa es fe en acción. Y yo creo, y al que cree, todo le es posible. Eso no lo digo yo, dice Marcos 9:23. Jesús dijo eso. Marcos 9:23. Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ponle la mano en el hombro a la persona que está a tu lado y dile, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Aleluya. El Señor dice aquí, cualquier cosa es posible con fe. ¿Por qué? Porque nada es demasiado difícil ni demasiado grave para el Señor. Conclusión, ya estamos terminando. Texto clave. Esto quiero que lo pongas con resaltador, lo grabes en tu corazón, no sé, pero hagas algo, hermano. Tienes que animarte. Efesios 2:6. Efesios capítulo 2, versículo 6. ¿Quiénes están sentados aquí? Todos, ¿no ven? Menos yo. ¿Sí o no? ¿Qué están haciendo mientras están sentados? Nada. Están escuchando, pero ¿alguna actividad? Nada, están descansando sus cuerpitos, ¿no ve? Gloria sea al Señor. Efesios 2:6. ¿Qué dice la palabra en Efesios 2:6? Y con Él, ¿con quién? ¿Quién es Él? Cristo. Con Él nos resucitó. Hemos resucitado, hemos nacido a vida nueva, gloria a Dios. Y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Di conmigo, aleluya. Aleluya. Eso es lo que quería escuchar. Amén. ¿Qué dice el Señor? Y con Él nos resucitó y nos sentó. No me estoy inventando, dice la palabra. Cristo resucitó y nuestros cuerpos también resucitarán en el momento del arrebatamiento, ¿no ve? Pero nosotros hemos nacido a vida nueva con Cristo, vida cristiana. Pablo, cuando habla de estar sentado con Cristo en lugares celestiales, es porque estamos unidos a Cristo en su poderosa victoria. ¿Podemos descansar o no?
Cristo venció en la cruz y nos dio esa victoria a nosotros. Cuando alguien te da un regalo, dices, qué lindo, pero ¿cuánto le debo? No ve. Dices así. Mi cumpleaños del año pasado, la hermana Rosy me regaló un collarcito bien bonito. Yo lo agarré, a mí me encanta recibir regalos, ya me lo puse, no sé cuántas veces ya me lo he puesto. Entonces, eso es un agradecimiento, siempre que me lo pongo me acuerdo de ella, con cariño, ¿no? Pero yo nunca le dije, ay, lindo el collar, pero ¿cuánto te debo? No, la respuesta fue, gracias. El Señor quiere esa misma respuesta con la salvación. Si Él nos ha dado la salvación, entonces nuestra fe son regalo. ¿Sí o no? Vivimos bajo gracia, que es regalo. O sea, tenemos tanto, entonces respondamos con gratitud, alabanza y regocijo. Gloria a Dios. Y encima de eso nos ha hecho sentar con Cristo. Nos sentó, dice o no dice, amados hermanos. Esa es nuestra nueva vida cristiana. Estamos descansando en Él. Estamos sentados. Cuando estamos sentados, estamos descansando. De la misma manera podemos descansar confiadamente en las promesas de nuestro Padre Celestial. Amén. La clave para entender cómo Jesús es nuestro reposo yace en la palabra Sabbat. Es una palabra hebrea que significa descansar, parar, dejar de trabajar. Yo también pondría dejar de pensar y dejar de hacer con la mente. Los diferentes elementos del día de reposo, si tú estudias en el Antiguo Testamento, simbolizan la venida del Mesías. Vivimos en esa época, el Señor ya ha venido, vivimos en tiempo de gracia, amén. Y con la venida del Mesías nos ha proporcionado un descanso permanente a su pueblo. Hemos leído, ¿no ven? Versículos anteriores, recuerdan, en Hebreos 4. Entonces tenemos que dejar que el Señor haga lo suyo. El Señor Jesús hizo un sacrificio supremo en la cruz, ¿no ven? Un sacrificio único, dice. Y se sentó a la diestra de Dios. ¿Dónde está eso? En Hebreos 10:12. Iremos a Hebreos 10:12 porque siempre la palabra tiene que sostener toda prédica. Hebreos 10:12 dice que el Señor Jesús hizo el sacrificio y se sentó a la diestra de Dios. ¿Me están siguiendo? Y nosotros, dice, lo que hemos leído en este versículo del principio de Efesios 2:6, nosotros estamos sentados con Él. ¿Ve mi cuerpo? Tengo mi cabeza, ¿cierto? Jesús es nuestra cabeza. Nosotros somos su cuerpo. La palabra lo dice, no lo digo yo. Donde está la cabeza está el cuerpo. ¿Sí? Entonces nosotros estamos donde Jesús está. ¿Es buena noticia o no? Amén. Bueno, gracias por el ánimo, hermanos. Hebreos 10:12. ¿Quién puede leer? Pero nuestro. Te toca. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Donde está la cabeza, está el cuerpo. Gloria sea al Señor. Y nosotros estamos sentados con Él. El Señor Jesús es nuestra cabeza, ¿cierto, iglesia? Nosotros somos el cuerpo. Amados hermanos, no te olvides, donde está la cabeza está el cuerpo. Por ende, estamos sentados con Cristo. Si el Señor está sano, nosotros también recibimos esa sanidad. Si el Señor es paz, nosotros recibimos esa paz. ¿Acaso sangre diferente circula en mi cabeza? Es la misma sangre, ¿cierto o no? Amén. Después de realizar el sacrificio supremo, Jesús se sentó y descansó. Se sentó a descansar porque cesó su labor de expiación. ¿Había algo más por hacer? Ya no había nada más por hacer. Por eso el Señor dijo, ¿no ve? Consumado es. ¿Recuerdan esas palabras? Consumado es. Entonces ya fue. No había nada más que hacer. Entonces la obra redentora del Señor nos hace descansar en Cristo hoy. El Señor ha proporcionado una nueva vida para nosotros. Con Él nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Sentaditos, descansando en Cristo Jesús, descansando en la palabra de Dios. El Señor Jesús es la palabra de Dios. ¿Me están siguiendo? Dile al que está a tu lado, es resucitado a vida nueva. Ahora descansó en mi nueva vida en Cristo. Descanso en las promesas de Dios. Amén, hermanos.
Jesús es nuestro día de reposo. El Señor es Señor de todos los días. Él mismo lo dijo en Mateo 12:8. Cada día es del Señor. Salmo 18, versículo 24. Es lo que siempre decimos al inicio. A mí me encanta esa palabra porque a veces uno viene desanimado o algo, ¿no? Pero es el día que hizo el Señor. Gloria a Dios. Nos gozamos y nos regocijamos en Él. Amén. No existe ningún otro reposo. Además de Jesús no hay. Solo Él satisface todas nuestras necesidades. Él es nuestra provisión por siempre y para siempre. No podemos rechazar este único camino de paz, de descanso, de salvación. Juan 14:6 dijo el Señor: yo soy camino, verdad y vida. No hay otro camino. La única verdad, la única vida y el único camino es nuestro príncipe de paz. Isaías 9:6. Isaías 9:6, para terminar. Tiene que ser un esfuerzo diario, amados hermanos. Hemos entendido que el reposo nuestro es Cristo Jesús, es su palabra, ¿cierto? ¿Qué dice Isaías 9:6? Porque el niño no es nacido. Nos es nacido. Nos es dado. Amén. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Repitamos todos. Jesús es nuestro príncipe de paz. Amados hermanos, este esfuerzo diario de confiar y confiar solo en el Señor, una práctica constante de la palabra de Dios, esa es la vida cristiana. Una vida de confianza cada día, cada instante en las promesas de Dios para ayudarnos, para guiarnos hacia un futuro de santidad, de gozo y de descanso infinito. Descanso infinito. ¿Para quién? Para nuestra alma, para nuestro corazón. ¿Quiénes quieren descansar? Amén. Gloria a Dios. Descansemos en la palabra de Dios. Descansemos en Cristo Jesús.